Muy bien, perfecto. Listo, Feliz. listo para Como el perro frío con de dos Quito. colas. Bueno, aunque parece que hay un poquito de sol, ¿no? Que nos acompañará, quién sabe, hasta el mediodía y después... Ya el día viernes parece que empezó esa temporada de frío, frío, frío. El verano pasó desapercibido, pero hace rato en la capital y aquí estamos. A pesar del tiempo, como siempre, con buen ánimo y pues listos para acompañarles. Buena canción, tremenda selección musical de nuestro querido Carlitos Minango para esta mañana. Me encanta, la verdad. Y pues con eso estamos arrancando nuestro programa 7F Plus, la otra política, una nueva semana ya en este mes de octubre, donde hay muchas cosas que decir, mucho que compartir, hay muchos temas que también pues hicieron tendencia este fin de semana, así es que arranquemos de una vez y empecemos con nuestro segmento ¿Qué dice Larry, el pajarito azul? Veamos qué nos trae desde las redes sociales y lo vamos a compartir con ustedes porque... Realmente se han calentado las redes sociales durante las últimas horas. Y esperemos que no se enfrían porque hay mucha tela que cortar, muchas aristas por ser analizadas. Y pues bueno, iniciamos con el pajarito que más le gusta a la audiencia de Pichincha Comunicaciones. Oye, Mayeri, yo te digo la verdad, no es lo que cuesta. ¿Qué dice Larry? Bueno, sale Carlitos, entra el abuelo y así le vamos echando leña al fuego. En controles se encuentra don Javier Bisuete y en la transmisión en vivo el señor Estevitan Bustamante. Los sobrevivientes, digo yo. Sobrevivieron. No, él no fue, el abuelo no fue el abuelito, no. No, pero el Carlito sí estaba que ya no daba más, imagínate, sí. O sea, sí se hicieron. Les contamos, amigos y amigas, que nuestro equipo de Radio Pichincha son deportistas. Se han entrenado muchísimo, han fortalecido su espíritu, su cuerpo también lo han cuidado con una muy buena alimentación, sin duda. Y el día de ayer hicieron este recorrido, la Ruta del Plátano, me parece que es. ¿Cómo es? No mientas. No, sí, lo hicieron muy bien. Yo vi la foto, la mayoría llegaron al final del recorrido, eran 37 kilómetros y 57. La mayoría hizo 37, por ahí los más deportistas, entre ellos me asombró el señor Orlando Pérez, ¿ah? Y nuestro querido Adrián Acosta, que ahí... Cuando usted le hace bullying, pues parece que le da de largo a usted, ¿no? O sea, si los ponemos a los dos en bicicleta, creo que le gana el Adrián. No, esas cosas no pasan, en tu imaginación quizá. No, la verdad es que yo no he tenido la posibilidad de competir. El señor Barney no consiguió las bicicletas necesarias para poder hacer la ruta del plátano. Pero sí sabe manejar una bici. Sí, algo ha aprendido, así que creo que le podemos también echar leña. No creo que hubiera llegado en ese recorrido que al parecer estuvo bastante fuerte, ¿eh? Yo vi el video, la ruta era compleja, había unas subidas y unos lugares donde pues realmente había que tener habilidad en la bicicleta y felicitaciones a nuestro equipo, denominados los Pichicletos, sí. Y pues con eso nosotros también estamos empezando. La mayoría del equipo, si ustedes escuchan alguna falla técnica el día de hoy es porque están bastante golpeaditos, pero con ánimo. El Carlitos estuvo aquí a las 3 de la mañana como siempre, después de llegar de su travesía en esta Ruta del Plátano, y pues el resto de compañeros ya van llegando también. Pero bueno, tenemos muchos temas de qué hablar. Andrés, te decía, la canción con la que empezábamos, pues se acomoda un poco al tema que ha sido tendencia durante las últimas semanas acá en nuestro país, este tema de las cárceles. El Papa Francisco pues envió un tuit y bueno, lo replicó nuestra periodista Pam Aguas, dice sobre la masacre en la penitenciaría del Litoral: Dios nos ayude a curar las llagas del crimen que esclaviza a los más pobres y ayude a cuantos trabajan cada día para hacer más humana la vida de las cárceles. Más allá de quienes crean o no crean en Dios, porque bueno, eso es libertad de cada quien, sí me parece pertinente pues repasar este mensaje, porque no deja de ser una figura mundial que está reflejando lo que se sabe de Ecuador en este momento sobre el tema de las cárceles. Queridos hermanos y hermanas, me ha dolido mucho cuando lo que ha sucedido en la cárcel de Guayaquil en Ecuador, una terrible explosión de violencia entre los detenidos que pertenecen a grupos diversos, ha producido más de 100 muertos y numerosos heridos. Rezo por ellos, por sus familias. Que Dios nos ayude a sanar la plaga del crimen que esclaviza a los más pobres
y ayude a los que trabajan cada día para hacer más humana la vida en las cárceles. Somos noticia a nivel internacional, ¿no? No precisamente somos buena noticia, ¿no? A veces yo creo que hay que disentir de las buenas y las malas noticias. Lo que es noticia para unos termina siendo penuria para otros. Y yo creo que esto es lo que significó primero el estallido de esta crisis dentro del sistema penitenciario que tiene un largo aliento. Parte desde el retiro de la capacidad estatal en el sistema penitenciario y frente a ese retiro la presencia, porque deja un sillón vacío, la presencia que tiene hoy por hoy el crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país. Y esto quiero conectar con algo que me parece realmente perturbador. El día de hoy prácticamente he tenido la oportunidad de conocer algo que a mí me dejó completamente, no perturbado, ya no creo que es un dato perturbador, es un dato espeluznante. Mucho se ha posicionado el hecho de que esta trama de los Pandora Papers y de los Panama Papers solo responde a la evasión, elusión, lavado de activos que puedan hacerse a través de el propio tejido político a nivel mundial. Pero hay una conexión más importante y que yo creo que ese es el gran desafío que tiene el periodismo: salir de los lugares comunes y explicar realmente cuáles son las principales diferencias, las redes, los alcances de esta investigación periodística. Y yo considero que una de las evidencias que permite facilitar estos Pandora Papers es la conexión que hoy por hoy existe entre el crimen organizado y la política. Más adelante iremos comentando algunos datos, algunos hallazgos interesantes, pero yo creo que es central que hoy nos preguntemos cómo se conecta el tema de Pandora Papers con el tema del narcotráfico y el crimen organizado. ¿Por qué? A propósito de lo que estamos viendo dentro del sistema penitenciario, dentro del sistema de rehabilitación social del país, y a propósito de las cuentas offshore que tendría de las presuntas cuentas que tendría el propio presidente de la República. Bueno, sí, ese es otro de los temas que también lo tenemos para tratar el día de hoy y me parece importante porque el posicionamiento desde el gobierno y desde algunos medios de comunicación es: este tema de las cárceles responde solamente a una guerra de bandas y allá que se maten ellos, y es más, chévere que se maten ellos y de una vez acaban con el problema, y no es así. Yo quiero que repasemos, por ejemplo, lo que dijo la ministra Vela sobre el tema de las cárceles de este fin de semana. Primero dice que no tiene competencia sobre las cárceles y luego sale a decir esto. Para todos es conocido que esta situación es producto de las disputas territoriales y de liderazgo entre las organizaciones narcodelictivas que operan dentro de las prisiones. El gobierno del presidente Guillermo Lasso no tolerará que el crimen organizado transnacional controle las cárceles y las calles del país. Vamos a utilizar todas las opciones que nos da la ley para enfrentar a las organizaciones criminales en esta lucha. Puede ser una variable explicativa de lo que está sucediendo en el país, pero es una de un abanico de posibilidades. Exacto, pero a mí lo que me llama la atención es que primero la ministra ya ha dicho que no tiene competencia sobre las cárceles, que eso es cuestión del SNAI y allá ellos, que la policía tampoco tenía nada que ver, y ella es la principal vocera de este tema. O sea, ¿se van a hacer cargo o no se van a hacer cargo? Esa es la principal pregunta que hacemos los ecuatorianos y ecuatorianas, y si van a analizar realmente el contexto y no solamente el problema que ahora mismo estalla dentro de las cárceles y que muestra una violencia pues extrema, ¿no? Entonces, creo que sí, la ciudadanía está indignada. Y bueno, mira, me escriben, el Papa Francisco mandó su solidaridad. ¿Y qué pasaría con las bendiciones que fue a traer la ex vice del tiempo cuando se fue al Vaticano? Bueno, yo insisto en esto es súper complicado, es una red, hay que verlo así, como una red, como una telaraña que se va conectando, porque resulta
que este crimen organizado y las operaciones que tiene el crimen organizado, como lo decíamos el otro día, tiene una especie de estratificación. Entonces, los que están amontonados en el sistema penitenciario, en las cárceles del país, en la penitenciaría del litoral, no son pues los peces gordos, no son los capos de la mafia, no son los líderes que, a propósito de esto, lavan su dinero en los paraísos fiscales. Ya más adelante vamos a hacer la explicación sucinta de esto, pero yo sí creo, me parece a mí, que esto es extremadamente complicado para el gobierno, porque no se reduce al enfrentamiento simplemente de bandas delictivas. Y ese es el gran desafío que tienen, porque resulta que muchos de estos organismos del crimen organizado transnacional lavan sus recursos donde presuntamente el propio presidente de la República tendría sus recursos. Entonces, fíjense lo complicado en materia de procesamiento de conflictividad política. Sin duda. Sin duda, y vamos a pasar precisamente a otro de los temas que fue tendencia y que es tendencia, por supuesto, a nivel no solamente del Ecuador, sino del mundo entero con esta filtración. Y ahí tenemos un tuit que lo emite este medio estatal alemán, ¿no? Y ahí precisamente se explica pues la situación y qué es lo que está pasando. Cientos de líderes mundiales evaden impuestos. Lo han dicho así con mayúsculas, evaden impuestos. Una investigación revela que líderes mundiales esconden fortunas para no pagar impuestos. Entre los implicados hay 3 presidentes de América Latina, el ecuatoriano Lasso, el chileno Piñera y el dominicano Abinader. Esto es lo que dice pues este medio alemán. Sin embargo, se desprende de esta gran filtración que ha hecho este consolidado de periodistas que pues han revisado millones de documentos de estas firmas que manejan estas creaciones de empresas en estos paraísos fiscales, estas cuentas offshore. Y aquí pues nos dicen, son 3 presidentes de América Latina en funciones que tienen ahora mismo pues dinero en estos paraísos fiscales, y lo dicen en mayúsculas, evaden impuestos. La portada del diario español El País también pues dice muchísimo. Vamos a revisarla. Los negocios opacos de 35 líderes internacionales. Así está en primera plana, en letras grandísimas, 4 de octubre de 2021. Y ahí figuran, entre ellos, entre esas fotografías que publica Diario El País, el presidente Guillermo Lasso, también el presidente Piñera y otros personajes, ¿no? Es una investigación muy grande de la cual pues apenas se conoce lo que han publicado hasta el momento. Sin embargo, entendemos que van a filtrar todos esos documentos para que puedan ser revisados, corroborados también por quienes quieran estudiar más a profundidad qué pasa con cada una de estas cuentas offshore y a qué responden, porque por ejemplo en el caso de Chile pues se daba cuenta de inversiones y contratos que habría hecho el presidente Sebastián Piñera beneficiándose a sí mismo, y pues a través de estas empresas offshore donde se oculta su nombre. Sin embargo, es él quien ha estado tramitando, por ejemplo, lo que son pues licencias en el ámbito de la minería y demás, y así pues hay que ver qué pasa con el Ecuador, Andrés. Así es, Sofía. A ver, vamos por partes porque creo que es importante contextualizarle a la audiencia de qué estamos hablando el día de hoy. No es simplemente una filtración de datos. Resulta que cuando sucede lo de los Panama Papers, se genera por lo que sucedió con Mossack Fonseca, que fue una de las firmas jurídicas que se encargaba de hacer estas intríngulis jurídicas para facilitar, digamos, las guaridas fiscales, que es realmente lo que significa el paraíso fiscal, tax haven, o en su defecto las offshore. Hay 2 diferenciaciones claves que creo que tenemos que entender. Tax haven, o paraíso fiscal, como le han dicho, que es una mala traducción del tax haven, quiere decir que es una guarida fiscal. Yo constituyo una guarida fiscal para evadir de impuestos, o países que están en el listado que tienen bajas tasas impositivas. Por citar un ejemplo, Panamá. Yo el día de mañana quiero trasladar mis ganancias a Panamá. ¿Cómo lo hago? Facilito. Quiero $1 millón, firmar, ponerlo en una firma jurídica con una empresa de papel. ¿Qué tengo que hacer? Crear una cuenta, ¿sí? Y una especie de muñeca rusa que se conoce.
Va la empresa por dentro, otra empresa por fuera, otra empresa por más afuera y otra empresa que abarca. Eso tiene un propietario. Ese propietario es el que está camuflado y protegido por el sigilio y el oculto de esta información. Eso es una guarida fiscal o un paraíso fiscal, ¿ya? Un tax haven. Eso es importante decirlo porque no es lo mismo el paraíso fiscal a las cuentas offshore, ¿ya? ¿Cuál es el significado de las cuentas offshore? Y yo creo que esto es importante que lo tomemos en cuenta. Offshore significa literalmente más allá de la orilla del mar, fuera de la playa, fuera del territorio. Y esto es importante. Acá va una explicación. Offshore pueden ser las operaciones económicas que yo hago con residencia en otro país. Por ejemplo, pongamos un ejemplo hipotético del Banco de Guayaquil o cualquier otro banco, ¿ya? Hace una transacción financiera, tiene su sede y operaciones en el Ecuador, pero no la registra en el Ecuador a dicha operación. La registra en Panamá. Esa es una de las características de la sociedad offshore. Entonces, hay dos variantes, digamos. Y eso es importante explicar a nuestra audiencia. Ahora, ¿cuál es el otro tema al respecto de esto? Que son miles de documentos que han sido filtrados. Ya hay 600 periodistas de 117 países que en este momento están trabajando en este tema. Y nuevamente resalta el caso de Panamá, de las Islas Vírgenes Británicas, de las Bahamas. Y yo creo que eso también es importante decirlo. ¿Por qué razón? Porque es una investigación de muy largo aliento. O sea, esto va a seguir a medida que nosotros vayamos profundizando. Por ejemplo, frente a la caída de Mossack Fonseca, que fue esta firma jurídica, resurge otra firma que acapara gran porcentaje de los que salieron de Mossack Fonseca producto de la presión de la opinión pública y de las investigaciones de las autoridades, que es Trident Trust, ¿ya? Esta es una de las mayores o de los mayores proveedores del mundo de sociedades en el exterior y se calcula que administra bienes por más de 30,000 millones de dólares. Como ven, esto es bastante complejo, no solo perturbador, sino espeluznante. Porque es una telaraña en la que no solo lavan su dinero, evaden, eluden políticos, empresas, sino que es una especie de hueco negro que esconde las transacciones económicas, las utilidades de ciertas empresas y los dineros ilícitos del crimen organizado transnacional, donde entra el tráfico de armas, el narcotráfico, el tráfico de órganos, etcétera, etcétera, que camufla operaciones del mercado negro. Claro. Habría que preguntarles a toda esta gente que tiene pues este tipo de cuentas que hemos determinado y que se han determinado a través de esta investigación, ¿cuál es el motivo para tenerlas tan escondido ese dinero? Por ejemplo, de nuestro país tenemos pues también grandes fortunas que están en el exterior, protegidas en estos paraísos fiscales que deciden no pagar los impuestos, pero son fortunas que se hicieron aquí en el Ecuador, ¿no? Uh-huh. Algunas legalmente, lícitamente, digamos, dentro de del marco legal que tiene nuestro país, que también permite que se incrementen esas fortunas grandemente, y otras también habrán, las que tú estás mencionando, ¿no? Que tienen puestos estos orígenes ilícitos, y se confunde muchísimo ahí, y esto obviamente tendría que ser explicado ya más a profundidad cuando se revisen todos estos papeles que han sido filtrados, que tienen que ver con estas cuentas, estas cuentas offshore. Tenemos un resumen que hace precisamente el medio estatal alemán. Vamos a ver si lo podemos poner para poder revisar algunos de los personajes que están y que son parte de esta investigación y que ya se conoce que tendrían que ver con esta filtración de los Pandora Papers. Por ejemplo, El País hoy dice, según Forbes, la familia Piñera tiene una fortuna de 2.900 millones de dólares. Parte de ese dinero se fue a 2 sociedades fantasma a nombre de sus 4 hijos que el presidente creó cuando era candidato, según han revelado los Pandora Papers. Y tenemos ahí más información.
Una explosiva investigación periodística reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo y cientos de políticos, celebridades y líderes religiosos evadieron impuestos escondiendo fortunas de miles de millones de dólares en paraísos fiscales. Entre ellos hay 3 presidentes latinoamericanos, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, según reveló la investigación bautizada Los Papeles de Pandora, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En la lista figuran además 11 expresidentes latinoamericanos, entre ellos los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, el peruano Pedro Pablo Kuczynski o el hondureño Porfirio Lobo. Según el diario español El País, entre los implicados hay más de 90 personalidades de América Latina, entre ellos artistas como la colombiana Shakira. Otros implicados son el rey de Jordania, el ex premier británico Tony Blair, el entrenador de fútbol Pep Guardiola o el cantante Julio Iglesias. En la investigación de los papeles de Pandora han participado unos 600 periodistas que han examinado unos 1,9 millones de documentos filtrados por fuentes anónimas. Bien, este es un preámbulo que sigue profundizando sobre el contexto, sobre la información que se ha generado a partir de los Pandora Papers, que superaría a los Panama Papers. ¿Por qué? Porque en primera instancia se hablaba que son de 12,000 documentos que fueron filtrados por los Panama. Pandora es el doble de ese monto, así que es una serie de documentos que superan las 3 terabytes, según la información de Diario El País, que creo que va a revelar algunas conexiones. Así que yo les pido, queridos amigos, que se mantengan en la sintonía de Pichincha Comunicaciones. Volvemos en un segundito nada más. Hay corte comercial, quédese con nosotros. Volvemos en un momento. 7F Plus, la otra política. Bien, volvemos. A ver, estábamos tiene algunos datos conversando, interesantes, ¿no? Sí, estábamos conversando sobre los Pandora Papers, este entramado offshore y esta tax haven o guarida fiscal que se ha generado con la revelación de estos papeles. Ya explicábamos, hay que diferenciar 2 elementos que son importantes. Una cosa es la guarida fiscal, que es obviamente yo saco mi dinerito a un paraíso fiscal, o guarida fiscal quiere decir voy a pagar menos impuestos, ¿ya? Si la presión fiscal en, no sé, me invento, Noruega es del 50%, en este lugar es del 1%, 0,2%, ¿ya? Y la otra es las offshore, que son transacciones económicas que pueden estar por fuera de la residencia donde se realiza dicha transacción, pero en la práctica esa transacción no ha sido registrada en dicha residencia. No sé si me explico. Yo hago con Sofía, digamos, un acuerdo para hacer la compra de ciertas cuestiones materias a las que yo me dedico, vendo, digamos softwares, pero yo no registro dicha venta en el Ecuador, a pesar de que en el Ecuador lo voy a procesar, fabricar, etcétera. Lo registro en Panamá. Esa es la manera de, digamos, bajar los costos, ganar utilidades y esa rentabilidad transferirla a estos sectores. ¿Qué pasa en ese sentido? Yo creo que esta diferenciación es importante porque es una primera aproximación para entender realmente cómo funcionan los Panamá, los tax haven o las offshore. Otra cosa que quería decirles es que nosotros hace poco también revelamos la precarización, flexibilización y la evasión tributaria o la presunta evasión tributaria y la grosera salida de divisas que incluso están orquestando algunos colegios, escuelas, universidades, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que dudar profundamente cuando en los registros dentro de la superintendencia de compañías se ve que los propietarios son firmas jurídicas extranjeras. ¿Cómo así? ¿Qué está pasando ahí? O cuando se ve que dentro del paquete accionario o de socios o societario de empresas se registra inversión extranjera directa Panamá. Y esto en relación a varias universidades y varios colegios a los que accede cierto y selectivo grupo poblacional. Pero yo les decía, queridos amigos, que esto tiene que ser analizado a la luz de las conexiones, porque este es un tejido, es una telaraña, es una
Una cosa bastante rara y particular, y muy complicado de procesar. De hecho, costó bastante entenderlo para poder preparar este programa. Yo les decía que dentro de estos papeles, de estos Pandora Papers o papeles de Pandora, hay algunas personas vinculadas. Son más de 330 políticos de 90 países. Y acá viene lo espeluznante. Dentro de ese grupo de políticos también se reveló que existían líderes del crimen organizado. Uno de ellos es Rafael Amato, ¿ya? Aparece entre los nombres del listado de los papeles de Pandora. Rafael Amato es el líder de la Camorra Napolitana, una mafia italiana. ¿Qué tiene que ver esta mafia italiana con el Ecuador? Pues bueno, les cuento que esta mafia italiana, la Camorra, operaba en Guayaquil, o presuntamente tenía sus operaciones acá en Guayaquil. Resulta que a mediados del año 2016 se genera la captura de otra persona vinculada con esta camorra. ¿Quién es esa persona? Se trata de Salvatore Ivarone, presunto propietario de varios restaurantes y pizzerías en el sector de Guayaquil. En nada más y nada menos que San Borondón, en la zona de La Puntilla también decían que había. ¿Y cómo se conecta esto? Bueno, el líder de la camorra tiene un paraíso fiscal. Tiene algunos paraísos fiscales, entre los que destaca Andorra. ¿Y cómo se conecta esto con la situación de que tienen algunos políticos en torno a sus guaridas fiscales, etcétera? Que él también lava su dinero ilícito en estos espacios. Y resulta que Salvatore Ivarone, recibió incluso un publireportaje del Universo. En 2016, a mediados de 2016, el Ministerio de Justicia italiano pide su extradición. Se da un proceso en el que aparece como defensa jurídica nada más y nada menos que un candidato a la Fiscalía General del Estado. En el Consejo de Participación Ciudadana inscribió su propia candidatura, un candidato a la Fiscalía General del Estado. Y este señor, a su vez, defensa técnica del señor Salvatore Ivarone, facilita que le den prisión preventiva por tener tercera edad. Y después facilita que la extradición sea negada. Y después Italia recula y ya no se posibilita la extradición. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque la camorra napolitana ha facilitado hoy por hoy el traslado de narcóticos, especialmente de cocaína, desde la costa del Pacífico, específicamente desde el puerto de Guayaquil, hacia toda Europa. Y se calcula que la facturación que genera por esos ilícitos es de un aproximado de $5,000 millones. Posteriormente, claro, porque es que no son cuentas de poquito lo que están en estos paraísos fiscales. Pero te fijas lo loco de todas las conexiones. Claro, por supuesto. Y eso es lo que no nos dicen cuando hablan de estas guerras de las bandas que parece que están solo dentro de las cárceles, pero afuera seguro no están los líderes de afuera, seguro las personas con mayores conexiones, los intocables no están afuera, la plata no está afuera. Pues creo que sí, esta investigación y lo que tú estás mencionando pues genera un entramado mucho mayor para analizarlo, para revisarlo, pero ¿cuál ha sido la respuesta del presidente Guillermo Lasso? Solo permíteme cerrar con esto para que no quede inconcluso, incluso por precautelar la misma capacidad de corroborar del periodismo. En la sentencia que se da a Salvatore Ivarone, recula el pedido de extradición del Ministerio de Justicia de Italia y posteriormente la persona es liberada y es declarada de todas las culpas inocente, digámoslo así. Y sobreseída. Y hoy, creo que está tranquilo, no sé en dónde exactamente, en su casa, pero la justicia ecuatoriana operó, a favor de todo lo que había planteado la defensa técnica. Quiero decir esto porque me parece que es importante señalar. Y en ese entramado es donde sucede el tema del lavado de este dinero que va a este hueco o agujero negro y la conexión de estos grupos ilícitos delictivos que operan en el Ecuador, que casualmente
mandan sus dineros donde también los políticos ecuatorianos están involucrados. Oiga, porque esta historia está de mandarles a algunos medios de comunicación y periodistas que están diciendo, cada quien que haga con su plata lo que le venga en gana y que lo manden a donde quieran, que lo guarden en el colchón o en paraísos fiscales, porque hay quienes han salido ya a decir eso, que si es plata de él, que la guarde nomás donde quiera, que no hay problema, que la guarde al lado de las fortunas que vienen del narcotráfico, de este crimen organizado. No se preguntan siquiera si es que una porción de esas fortunas tienen que ver con este tipo de crímenes. El señor Guillermo Lasso, presidente constitucional de la República del Ecuador, dice lo siguiente en un comunicado: con relación a la publicación denominada Pandora Papers, realizada el día de hoy, 3 de octubre de 2021, por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con quienes voluntaria y abiertamente colaboré, deseo hacer públicos los siguientes comentarios. Cumplo y he cumplido en todo momento con la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017, que prohíbe a los candidatos a cargos de elección popular y servidores públicos tener propiedades en paraísos fiscales. Así lo consigné en la declaración requerida para la inscripción de mi candidatura, inscripción que, valga recordarlo, recibió una impugnación que fue rechazada por infundada tanto en sede administrativa como judicial. Como la misma publicación reconoce, la mayoría de las sociedades mencionadas fueron legalmente disueltas en el pasado, y con aquellas que tuvieran existencias no tengo ninguna vinculación. Es de conocimiento público que mi patrimonio contenido en la declaración de bienes rendida ante la Contraloría General del Estado es fruto de mi trabajo de toda la vida en Banco de Guayaquil. Bueno, trabajo de las personas que tienen su dinero ahí en realidad. Todos mis ingresos han sido declarados y han pagado los impuestos correspondientes en Ecuador, habiéndome convertido en uno de los mayores contribuyentes a título personal en el país. Mi inversión en el Banco de Guayaquil se encuentra estructurada a través del Fideicomiso GLM, entidad 100% ecuatoriana y administrada por una compañía administradora de fondos y fideicomisos supervisada por las autoridades competentes. Esto es lo que dice sobre el tema de los Pandora Papers. Yo no tengo nada, no es Yo conmigo, esa publicación no tiene fundamentos y todos los papeles y todas las cosas que están develando, pues conmigo no tienen nada que ver. Esa es la respuesta. Oye, decirles también que esto ha generado un nerviosismo importante en el gobierno nacional. ¿Y por qué lo digo? Porque el comunicado se emite el día de ayer a las 11:49 de la noche. Creo que el gobierno está evaluando el impacto de esto. Yo, queridos amigos, que me parece que acá hay que ser lo suficientemente pedagógicos. Ese tiene que ser el objetivo principal del periodismo, para explicarles de qué se trata todo esto. O sea, es realmente espeluznante que coincida que donde lavan el dinero los narcotraficantes o el crimen organizado transnacional, también lo hagan o lo utilicen como un instrumento para evadir impuestos los políticos y líderes a nivel mundial. Yo creo que esto va a dar tela que cortar. Vamos a seguir profundizando porque resulta que esta investigación ya se conoció en el año 2017. Uh-huh. Vamos a explicar lo que pasó con los CDRs, qué pasó con esa investigación, qué significa Andean Investment, quién es MultiVG, y así, para que usted pueda conocer de qué viene y de qué trata este tema de los Pandora Papers. Bueno, no nos aburrimos en el país, hay mucho de qué hablar y vamos con los temas que también son importantes, que son fundamentales de tratar, que no los dejemos de lado y tiene que ver con nuestros campesinos, nuestros agricultores. Así es que enseguida viene El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. A ver, el que sabe, sabe, si no, ya no dicen que no es sociales. No, los sociales sí saben. Bueno, vamos a darle paso a nuestra entrevista del día de hoy. Tenemos a Esteban Daza, coordinador del Observatorio del Cambio Rural, con nosotros para abordar algunos temas que tienen que ver con cómo está en este momento el campo y también sobre una convocatoria que pues ha sido producto de una reunión de los sectores agropecuarios en el país y también los maestros que anunciaron una nueva jornada de protesta para el 18 de octubre. Tenemos la imagen. Esta nueva medida, de hecho, se anunció durante el Encuentro Nacional de Productores
agropecuarios del Ecuador en Portoviejo, tomando en cuenta la realidad de los campesinos y campesinas en este momento, quienes ya han salido a las calles a protestar, han hecho planteamientos, han expuesto la situación grave en la que se encuentran, pero hasta el momento no encuentran soluciones. Esteban, gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días con todos, con todas. Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Aquí con varias novedades en torno al sector agropecuario, sobre todo de pequeños y medianos productores. Bueno, vemos esta convocatoria y tenemos también el audio del señor Mesías Uguña, que queremos compartirlo con ustedes para que estemos en contexto sobre cuál es la necesidad que plantean los agricultores en el país. Los 4 millones de familias campesinas que se produce el 70% de alimentos básicos para la alimentación del pueblo ecuatoriano, pero que desgraciadamente este gran conglomerado de pequeños y medianos agricultores hemos sido prácticamente ignorados, invisibilizados, engañados por los gobiernos de turno, incluido el actual, que durante los 4 meses de gobierno no ha cumplido con el crédito del 1% para reactivar el aparato productivo de la soberanía alimentaria. No ha cumplido con la capacitación, con la asistencia técnica, con la investigación, con la transferencia de tecnología, con el riego parcelario, el riego tecnificado. No ha cumplido con los programas de comercialización directamente del productor al consumidor a precios justos, tanto para el consumidor como para el productor. Se comprometió a regular la importación de productos agropecuarios de países desarrollados, como de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, entre otros. Nada de eso se cumplió. Bien, estamos conversando y sosteniendo esta entrevista con Esteban Daza, coordinador del Observatorio del Cambio Rural. Esteban, un gusto saludarte, te habla Andrés Durán. A ver, este contexto de conflictividad nace producto de ciertas medidas y orientación dentro de las políticas públicas. Casualmente, hoy por hoy, el Ban Ecuador está negociando la posibilidad de entrar, digamos, al juego de prestamistas o agentes de crédito con algunos grupos económicos que tienen una fuerte capacidad adquisitiva y también expoliación de recursos porque sacan muchísimos recursos al exterior. Casualmente hablando un poco de los Pandora Papers. Esto de alguna forma se combina o se ancla de manera directa a la situación que están viviendo el sector del campo, el sector de la ruralidad. Abandono del Estado, no existen incentivos, no existe capacidad técnica, no existe aporte por parte de la estatalidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es tu valoración contextual de lo que están viviendo hoy por hoy estos sectores? Gracias, Andrés, nuevamente. Saludos. Creo que hay que diferenciar dos momentos de la conflictividad en torno al sector agropecuario, ¿no? Uno son aquellas demandas estructurales que vienen ya desde la reforma agraria mismo, que son elementos centrales como la tierra, por ejemplo, ¿no? Y el agua, que está básicamente concentrada en casi 70 años, no ha habido una redistribución de tierras justas, ¿no? Entonces seguimos teniendo un alto índice de Gini, ¿no? 0.8, uno de los más altos de América Latina y del mundo. Entonces son demandas estructurales que condicionan, vamos a decir, las formas de producir, ¿no? De los sectores campesinos. Y esas son viejas demandas que en los gobiernos anteriores se llamaba la gran deuda histórica que tienen los estados, ¿no? Esas son permanentes, ¿no? Y tienes las coyunturales que tú acabas de mencionar, pero también que acaba de mencionar Mesías Uguña, dirigente de los sectores lecheros, ¿no es cierto?, de la Sierra Centro, y son básicamente los precios de sustentación, ¿no? Entonces, la conflictividad en torno a los precios de sustentación se da alrededor de esta especie de salida del Estado, ¿no? Como un instrumento, digamos, que controla de alguna forma la monopolización de las corporaciones en torno al mercado. Cuando entra el Estado y establece precios de sustentación, de alguna forma, al controlar los precios, permite que los sectores productivos de pequeños y medianos
tengan un precio, vamos a decir, que les permita representar sus costos de producción y tener cierta ganancia. Ahora bien, el problema de los precios de sustentación está ligado a otro que es sumamente complejo, y son las firmas de los acuerdos comerciales o los tratados de libre comercio. Si ustedes revisan algún momento las declaraciones del ex ministro de Agricultura y del ex ministro de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior, perdón, se oponen tajantemente a que existan precios de sustentación, porque el Ecuador estaría violando, ¿no es cierto?, su política de apertura comercial. Eso viene desde el gobierno anterior, ¿no? Y en este gobierno, ustedes ya ven que hay una inestabilidad, digamos, en menos de 4 meses de gobierno, ¿no? O del nuevo presidente, de 2 ministros de Agricultura, ¿no? La ministra primero y este nuevo ministro que está casi 15 días, ¿no? Entonces tú tienes, por un lado, las demandas estructurales que condicionan las formas productivas y estas más coyunturales, como los precios atados, digamos, a una política de libre comercio. Entonces no va a haber precios de sustentación establecidos por el Estado, porque el Estado es muy claro, digamos, y la política de gobierno es muy clara de la apertura comercial. Si tú estableces precios de sustentación, estás violando, entre comillas, eso, ¿no? Me parece muy importante lo que tú estás mencionando, porque de hecho, pues cuando se dio esta protesta en toda la zona de Guayas, el nuevo gobernador salió a decir que estos eran precios irreales, eran precios impuestos y que pues tenía que ser fijados libremente por el mercado. Pero ¿cuál es el problema con los agricultores, con los arroceros, también con los ganaderos? Porque también vemos que hay una realidad en este sentido. ¿Quién es el que se está llevando el dinero? O sea, dejémoslo claro, ¿quién es el que se está beneficiando de esta explotación que están viviendo los campesinos hoy en día? Sí, digamos, tienes con claridad en este gobierno, digamos, mucho más vamos a ponerlo así, como mucho más transparente, ¿no es cierto?, que hay un acuerdo entre el Estado y las corporaciones, ¿no? Corporaciones de exportación, transnacionales de exportación y transnacionales de importación de insumos, ¿no? Son estas grandes compañías, estos grandes clústeres, ¿no? El clúster bananero o aquellos, los que están alrededor de la pesca, los que están alrededor del camarón, los que exportan el cacao, quienes se llevan los ingresos de la explotación de los pequeños productores. En el Ecuador tú tienes, por ejemplo, casi más de 1 millón de unidades de producción agropecuaria. De esas, casi el 90%, un poco más, son pequeñas, ¿no? De 0 hectáreas a 10 hectáreas, más o menos, ¿no? Muchas de esas pequeños campesinos y pequeñas campesinas están encadenados a estos sectores de agroexportación, ¿no? Y ahí tú tienes el problema, ¿no? Porque alguien tiene que hacer respetar los precios mínimos de sustentación que les permita a estos pequeños productores intervenir en el mercado, ¿no es cierto?, vender el maíz, el arroz, el cacao, y claro, cuando hay una salida del Estado, cuando sale la Unidad Nacional de Almacenamiento, que es una de las demandas que piden los pequeños productores que regrese, está el problema, ¿no? Porque claro, ahí es el mercado, son los intermediarios y son los grandes exportadores quienes establecen el precio, ¿no? Pero además hay otra cosa que es central. A pesar de que haya precios de sustentación, no se los respeta, ¿no? Porque hay varios mecanismos de dominación al interior de los encadenamientos productivos que no les permite a los pequeños productores cobrar ese precio. Uno son los intermediarios. Quienes han ganado en los últimos gobiernos a través de los precios de sustentación han sido las cadenas de intermediación, ni siquiera los pequeños productores. Ahora, Esteban, estas cadenas de intermediación que estás citando, porque creo que esto es elemental e importante abordarlo, no es cualquier pelito de cochino, como se dice vulgarmente. Estas cadenas de intermediación están vinculadas también a los grandes poderes agroexportadores. Por ejemplo, entendí el otro día, tras un testimonio y tras ver también la salida de divisas impresionantes de este consorcio Agripac, que había sacado en promedio $500 millones de la economía nacional. Y resulta que tiene su propia piladora, donde trabajan otros grandes monopolios y grupos que intermedian para pagarle al agricultor precios a coste de gallina enferma y no darle el precio real de sustentación que merecen por la producción que ellos ejecutan. Esto es así.
Exactamente, sí, sí. Son los grandes intermediarios que están cercanos, digamos, al capital corporativo, financiero y que mercantilizan, digamos, tanto el trabajo como la naturaleza de los pequeños productores, ¿no? Por ejemplo, esta política pública que ahora se está implementando, creo que es la más, digamos, lo más evidente de cuál es el pacto que tiene el Estado con las corporaciones a través del capital financiero, es cómo llegas con estos créditos a los pequeños productores, ¿no? Una de las demandas de los pequeños productores es la capitalización, ¿no es cierto? Que es una demanda histórica, ¿no? Entonces, todos los gobiernos han tenido ciertos problemas para que los pequeños productores accedan al crédito porque hay una estructura, vamos a decir, tú decías, de visión también, ¿no? Cualquier gobierno que tiene la misma visión sobre el sector agropecuario, que es el desarrollo del sector agropecuario ligado a la exportación, y eso te condiciona, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, vamos con lo del crédito. Entonces, la capitalización de los pequeños productores, ellos demandan al Estado un crédito con bajos intereses, pero además con requisitos sencillos, ¿no? Sin embargo, eso es casi que imposible, digamos, ¿no? Porque siempre los estándares son demasiado altos y están pensando en la agroindustria. Ahora bien, esta política del gobierno central actual, ¿no? Donde tiene el pacto con las corporaciones que importan insumos, vamos a decir, cede el derecho, este derecho, que es un derecho campesino del acceso al crédito, a las corporaciones. Es decir, estas empresas de intermediación o estas empresas de importación de insumos son los que van a calificar si el pequeño productor es viable o no. Lo que debería hacer el Estado lo va a hacer las corporaciones. Es decir, ¿quién garantiza el derecho de que los campesinos tengan acceso al crédito? Ahora van a ser las corporaciones, ¿no? Y también tienen acceso a información privilegiada, que eso también es lo además paradójico. Tienes, claro, y viene ya todo este capital alrededor del Big Data, ¿no? Porque van a empezar a acumular información, entonces van a tener un control total del sistema agroproductivo y agroalimentario. Esteban, solamente para ponerles en contexto a nuestros amigos, pues en medio de esta problemática que pues viven los agricultores, se les ocurre la brillante idea de que se van a dar créditos con el dinero de Ban Ecuador, pero que van a ser otorgados desde las empresas agroquímicas agropecuarias, exactamente, a un interés del 11.25%, y entre esas empresas están las que veíamos nosotros según este convenio: Agripag, Agroservicio, Indagro, Interog, Daisagro, Arcotex, estas empresas que tienen ganancias extraordinarias. Solamente Agripag, por ejemplo, pagó en impuesto a la renta $5 millones y sacó y pagó por impuesto a salida de divisas en el año 2021 $5 millones, y en el 2020 $7 millones 127 mil dólares. Es decir, son las empresas que tienen prácticamente el monopolio del mercado. ¿Podemos hablar de monopolios a través de estas empresas, Esteban? Sí, tienen concentrado el mercado de insumos, el mercado del acopio, el mercado de la intermediación, vamos a decir, ¿no es cierto?, el mercado de la apilación, en fin, están, digamos, por todas partes. Pero lo más terrible, digamos, de esto es que, claro, los recursos no los ven los pequeños productores, sino que ellos van a recibir nada más el kit, ¿no? Este famoso kit de insumos. ¿Cuál es el problema? Que ahí seguramente van a cobrar la asistencia técnica, porque claro, cuando te entregan un kit deben darte la asistencia técnica. ¿Quiénes van a dar esa asistencia técnica? Ya no va a ser el Estado, van a ser las corporaciones, 1. 2, regularmente, porque esta política no es nueva, ¿no? Lo único nuevo es que ahora la iniciativa productiva o del fomento productivo para el sector agropecuario lo tiene las empresas privadas. Antes la tenía el Estado. Igualmente en una alianza había una ley, había un programa que se llamaba Plan Semillas en el gobierno anterior, ¿no? Y que era más o menos parecido. Pero bueno, a lo que voy es que la iniciativa productiva la tienen las corporaciones, y entonces cuando te entregan el kit, te entregan una serie de insumos que ni siquiera usan los pequeños productores, porque usan 2 o 3, no usan 4 o 5, y además te venden, en ese tiempo te vendían aquellos que estaban por caducar. Entonces hay que tener mucha atención qué es lo que les están entregando, ¿no? Entonces también es una ganancia les aseguran el mercado a estas empresas y vendan lo que quieran venderles a los agricultores. Pero además los pequeños productores, al estar encadenados a estas corporaciones, deben vender a ellos mismos, ¿no es cierto?, la producción. Claro. Entonces es un círculo de dominación terrible, ¿no? Y finalmente, con esto termino.
mucha gente llama la bancarización de la agricultura, es decir, ¿no? Que entra el capital financiero a ser parte del capital productivo, ¿no? O desplaza el capital productivo. ¿Cuál es el problema? Si tú miras los dos eventos que hubo, el 1 de octubre y el 2 de octubre, de pequeños productores, uno en Puerto Viejo y otro en Quero, ¿no es cierto? Una de las demandas es que el Estado prorratee sus deudas porque no pueden pagar. Entonces, toda esa gente, esos pequeños productores que se endeudaron para poder capitalizar y para poder estar dentro de los encadenamientos productivos, están quebrados, ¿no? Porque no hay precios de sustentación, etc. Entonces, ahí, ¿qué pasa con esos pequeños productores? Es que están perdiendo sus tierras. Entonces, por el otro lado de la financiarización de la agricultura, ellos empiezan a perder sus tierras. ¿A dónde están yendo a parar esas tierras? A las grandes corporaciones para los sectores exportadores. Qué grave. Un dato finalmente, un datito así finalmente. En el Ecuador, desde el año de 1960 hasta el 2017, tenemos una brecha de 1.4 millones de hectáreas cosechadas de producción a favor de la agroexportación, ¿no? Tienen 1.9 millones de hectáreas, todo para la exportación, y hay más o menos 447.000 hectáreas solo destinadas para la alimentación o para la soberanía alimentaria. Bien. Esa brecha atenta, ¿no?, al sistema agroalimentario campesino y además que alimenta a las ciudades, ¿no? En la pandemia eran los héroes, ahora están siendo perseguidos, ¿no? Hay muchas denuncias, digamos, también sobre muchas gracias, Esteban, te agradecemos por tus apreciaciones, por tus conclusiones también, y seguramente para ver si hay la posibilidad de tener un nuevo encuentro y seguir valorando la situación del agro. Queridos amigos, se nos ha acabado el tiempo, y a propósito de lo que dijo Esteban y de lo que estamos viviendo con los Pandora Papers, solo quiero decirles, y a propósito del sector agropecuario y agrícola, solo quiero decirles que casualmente el mayor importador de plátano de la Unión Europea es la isla de Jersey, un paraíso fiscal. Así que, pues bueno, ustedes, como siempre, tienen las conclusiones. Amigos, nos despedimos. Muchísimas gracias por su sintonía. Estén pendientes de toda la programación de Radio Pichincha. Viene Pichincha Rima y con sus invitados, con muchos temas también interesantes para acompañarles durante esta mañana. Nos vemos mañana en 7F Plus, la otra política. Chao, chao.